La unidad número 5 se llama reproducción y sexualidad. Y vamos a ver cómo se reproducen las células y los organismos. El primer proceso de reproducción de células se llama mitosis, en donde una célula madre da origen a dos células hijas idénticas. Son idénticas porque tienen el mismo número y tipo de cromosoma que la célula madre. Antes de las profase, metafase, anafase y telofase, hay una fase inicial que se llama interfase, en donde se duplica el número de cromosomas. Después ya vienen las etapas de la mitosis, que se llama profase, en donde desaparece la membrana nuclear. Metafase, se alinean en un plano ecuatorial los cromosomas. Anafase, se van a los polos. Y por último la telofase, que se dividen y dan a dos hijas idénticas. Después viene meiosis. Meiosis es división celular exclusiva de células sexuales, o sea, óvulos y espermatozoides. Ahí en meiosis se lleva a cabo profase, metafase, anafase y telofase 1 y luego profase, metafase, anafase y telofase 2, en donde pasa exactamente lo mismo. En la profase desaparece la membrana nuclear, en la metafase se alinean en un plano ecuatorial los cromosomas, la anafase se van a los polos y la telofase 1 se separan la membrana nuclear y se generan dos células. Esas dos células se vuelven a meter a otra profase 2. Desaparece la membrana, metafase 2 se alinea en el plano ecuatorial, anafase 2 se van a los polos y en la telofase 2 se separa la membrana. Cuando se separa la membrana, tanto en mitosis como en meiosis, se llama citocinesis. Y entonces en meiosis se obtienen 4 células hijas diferentes porque tienen la mitad de cromosomas que la célula madre. Después vamos a ver el proceso de reproducción de individuos de forma asexual, o sea que solamente hay un progenitor. El primero que vamos a ver se llama bipartición y este ocurre con las bacterias, en donde de una sola bacteria se parte a la mitad como si fuera una mitosis y se obtienen dos células hijas y van a ser idénticas. Esta es la característica que tiene la reproducción asexual, que genera individuos idénticos al progenitor, pues porque no hay variación genética. La siguiente se llama gemación, en donde en el cuadro 1 vemos a una hidra, en el cuadro 2 le sale un chipote en la parte de abajo que se llama yema o gema, de ahí viene el nombre de gemación. En el rectángulo 3 va creciendo esa yema hasta que se va separando. Después vemos la esporulación, que es exclusiva de las esporas, en donde cada una de estas esporas se va reproduciendo en una hifa y cuando se rompen, entonces se esparcen todas estas esporas y los hongos se reproducen por este proceso. Por último, vamos a ver la reproducción vegetativa, que se da exclusivamente en las plantas, en donde una parte del tallo central, como vemos en la imagen, se va a llamar estolón, y ese estolón o piecito va a dar origen a un individuo idéntico, o sea, una misma planta. Se puede cortar y se siembra en otra maceta, o como vemos ahí, la misma rama se puede enterrar para dar origen a otra planta. O también existe la otra opción, en donde las mismas raíces se van extendiendo y dan origen a otra planta. Bien, la reproducción sexual tiene dos progenitores y hay variación genética. Pero para evitar este tipo de reproducción, pues existen los métodos anticonceptivos, que es evitar una fecundación, evitar un embarazo, y el primero es el método natural llamado ritmo, en donde los días fértiles de un ciclo menstrual de 30 días van del día 10 al día 20, en donde se tienen que abstener de tener relaciones sexuales. Estos tiempos van a cambiar dependiendo del número de días que formen el ciclo menstrual de cada individuo, y esto varía dependiendo de cada individuo. No es un método 100% seguro porque el día de la ovulación va a variar dependiendo de la temperatura, dependiendo de las emociones de la persona, y entonces pues puede ser que se adelante o se atrase y se pierde automáticamente la calendarización de los días
infértiles y de los días fértiles. Además de que no cubre de enfermedades de transmisión sexual, que es la parte más peligrosa, porque una enfermedad de transmisión sexual pues es recurrente, nunca se puede sanar por completo. Otros métodos anticonceptivos que vamos a trabajar son los métodos de barrera, en donde está el preservativo masculino y femenino. La diferencia entre ellos es el material. El masculino es de látex, el femenino es de poliuretano, y el femenino tiene mayor ampliación de protección, es mucho más ancho. Los otros son los métodos hormonales, que están hechos de estrógenos o de progesterona, nunca de las dos. Están en presentaciones de pastillas, de parches, de implantes, de inyecciones. Los métodos químicos son los espermicidas, que son sustancias, geles, lubricantes, jaleas, que tienen un pH muy bajo y que llegan a matar a los espermatozoides. Ninguno de estos, a excepción del condón, es el único que previene enfermedades de transmisión sexual. El dispositivo intrauterino se tiene que poner por un ginecólogo. El tamaño y la forma va a depender de la medición que haga el ginecólogo con el útero. Hay dos tipos de DIUs, uno de cobre y otro es de plástico. La mayoría ya de los DIUs contienen productos hormonales, ya sean estrógenos o progesterona. Entonces son métodos que están combinados, son hormonales y aparte son mecánicos, y se ponen exactamente donde se lleva a cabo la implantación en el útero. Y por último vienen pues las cirugías, que son la salpingoclasia o ligadura de trompas de falopio, y la vasectomía, que es cortar el conducto deferente, la parte del epidídimo se quita. En el caso de los hombres, se sigue produciendo los espermatozoides, pero ya no pasan, se reabsorben. Se sigue produciendo la misma cantidad de semen, pero sin células sexuales. En el caso de las mujeres, se sigue presentando la menstruación, porque la menstruación es el desprendimiento del endometrio y no tiene nada que ver con que se anula el paso de los óvulos. Lo que hace la cirugía es evitar que los óvulos pasen para que lleguen a fecundarse. Son métodos que pueden llegar a convertirse en definitivos e irreversibles, y tampoco protegen de enfermedades de transmisión sexual. El único que lo hace pues es el condón, ya sea el femenino o el masculino. Ninguno de los otros métodos anticonceptivos protegen de enfermedades de transmisión sexual. Y después de ver los métodos anticonceptivos, pues vamos a abordar las principales 10 enfermedades de transmisión sexual. La primera que vamos a ver es papiloma humano, que es provocada por un virus, el virus de papiloma humano. Hay más de 1000 cepas de virus, por eso es importante realizarse el Papa Nicolau cada año, sobre todo cuando ya están iniciando una vida sexual activa. Este virus, no todas esas 1000 cepas, sino que 100 de ellas nada más son altamente patógenas, que pueden llegar a provocar cáncer cervicouterino, que es una enfermedad silenciosa, y puede llegar a provocar la muerte porque genera metástasis, es decir, cáncer en todo nuestro cuerpo. La otra es el SIDA, que es provocada igual por un virus, el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus se come a los glóbulos blancos, entonces deja al organismo muy sensible de cualquier enfermedad. La persona no se muere de SIDA, la persona se puede llegar a morir de una gripa. Lo que pasa es que como ya no tiene defensas, pues no hay cómo combatir esos microorganismos. Entonces, desde hace como 15 años, se implementó un tratamiento con 5 antirretrovirales. Se toman al mismo tiempo. Estos 5 medicamentos lo que hacen es evitar que los virus se repliquen, o sea, que crezcan más virus. Con eso controlan el crecimiento del virus y entonces evitan que siga dañando al cuerpo. Y ya los pocos que hay, los linfocitos T, pues ya pueden comérselos y matarlos. Esto no quiere decir que la persona se puede curar, se puede controlar y mejorar su calidad de vida, pero
todo el tiempo tiene que estar con esos medicamentos, porque si en algún momento los deja de consumir, nuevamente se empiezan a replicar los virus. El herpes genital es también causado por un virus. Y lo que llega a provocar, pues son pápulas o ámpulas en la parte genital o en la boca. Molusco contagioso llega a provocar como si fueran barritos en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y esto es pues por tener problemas de compartir fluidos corporales contaminados. Candidiasis vaginal es provocada por un hongo, Candida albicans. No necesariamente se tiene que tener esta infección por una relación sexual, sino que también por usar ropa interior de licra o de encaje. Esas telas no permiten que haya buen aireamiento en el área genital y entonces mantienen esa zona mucho más húmeda y eso provoca la proliferación de hongos. Sífilis es una enfermedad provocada por una bacteria y tiene 3 etapas. La primera etapa es muy silenciosa, solamente salen manchas color como rosa jamón y desaparecen sin ningún medicamento. Después de cierto tiempo empieza la persona a perder las pestañas, las cejas, a enronquecerse la voz y es cuando está en la etapa secundaria. Y en la última etapa, en la etapa terciaria, bueno, pues causa lesiones a el sistema nervioso y puede llegar incluso a provocar la muerte. Y en un embarazo, pues también provoca la muerte fetal. Clamidia es provocada por una bacteria y genera secreciones, ardor, dolor. Gonorrea es provocada por una bacteria, Neisseria gonorrhoeae, y lo que causa en caso de que haya embarazo, cuando nace el bebé por un parto normal, puede llegar a causar ceguera en el feto. Y en la persona, como hay lesiones internas en el útero, cuando estas lesiones se cicatrizan, provocan estrechamiento del útero, de los órganos genitales en el caso del hombre, y esto llega a provocar esterilidad. La hepatitis B es causada por un virus y este virus, bueno, pues llega a afectar directamente el hígado y la persona queda pues dañada de por vida de su hígado. Por último, la tricomoniasis es causada por un protozoario de Chomona vaginalis, llega a causar secreciones, olor fétido y lo mismo que la gonorrea y la clamidia, causan lesiones internas en los órganos genitales que a la hora de cicatrizar pueden llegar a provocar estrechamiento y entonces generan esterilidad. Bien, lo más grave de todas estas enfermedades pues es que son enfermedades que en un determinado momento se pueden controlar, pero son recurrentes, es decir, nunca estamos libres de una de estas enfermedades y en algunos casos llegamos a ser huéspedes portadores, es decir, como mantenemos la enfermedad, mantenemos el agente patógeno en nuestro cuerpo, aunque esté atenuado y no nos cause sintomatologías, entonces podemos llegar a contagiar a más personas y eso pues causa una ampliación y una extensión de personas cada vez más enfermas. Hay que recordar que la única forma de evitar enfermedades de transmisión sexual pues es el uso de un preservativo que lo tienen que colocar correctamente y que no nada más tiene la función de ser un método anticonceptivo, sino que tiene que ser un método para la prevención de enfermedades de transmisión sexual.